Voy a presentar a la docente del día de hoy. Su nombre es Claudia Marimón. Ella es profesora de educación diferencial, máster en orientación educacional, especialista en comunicación aumentativa y alternativa, instructora y asesora en CAA a profesionales, usuarios y familias y centros de nivel nacional e internacional. Ahora le damos el paso a Claudia para que inicie su presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Eh, Denme un segundo para compartir aquí mi pantalla, compartir el sonido. Y ahí está. Estamos listos para empezar. Bueno, muchas gracias por su presencia. Sé que es un horario desde algunos países ya quizás un poco tarde, pero es interesante poder reunirnos a hablar de este tema que obviamente para mí es un tema en el cual paso mucho tiempo, tanto con estudiantes como con eh, alumnos, pacientes del centro donde yo trabajo. Así que es súper interesante poder hoy día compartir con ustedes todo lo que tiene relación con comunicación aumentativa y alternativa, principalmente enfocándonos en los entornos naturales, ya que normalmente la comunicación aumentativa y alternativa, así como muchas de las terapias, suelen ser en un lugar estructurado donde podemos planificar, organizarnos y tener, digamos, los pasos a seguir más o menos estructurados. En este caso, nos enfrentamos a situaciones naturales que van a surgir en ese entorno, en ese lugar, dependiendo de muchas situaciones, muchas variables, quiénes están, quiénes no, qué objetos hay, etc. Bueno, contarles también que entonces yo trabajo en este centro de rehabilitación Amancay en Santiago, trabajo también en la Universidad del Desarrollo, donde soy directora y docente del diplomado en comunicación aumentativa y alternativa, que ya estamos en nuestra cuarta versión. Y también a través de el espacio de buenas prácticas de CA, que es un lugar donde nos dedicamos principalmente a compartir, investigar, acompañar familias, etcétera, en torno al tema de la comunicación aumentativa y alternativa. Así que hoy súper contenta de estar aquí en ADIPA compartiendo mi experiencia y obviamente con todos ustedes. Contarles que el programa de hoy es bien comprimido, por así decirlo, para alcanzar a abarcar varios aspectos que son importantes. Primero, hacer siempre una pequeña introducción a lo que es el concepto actual de comunicación aumentativa y alternativa, referirnos un poquitito también a qué significa el que la CAA sea en entornos naturales y hablar de algunas estrategias que son importantes en estos entornos. Así que partiendo, quisiera contarles que la comunicación aumentativa y alternativa es una disciplina, un campo con bastantes años de desarrollo, existe aproximadamente hace 70 años, por lo tanto es muy probable que todos ustedes hayan eh, conocido la comunicación en algún momento de sus vidas profesionales, familiares, y han escuchado algo de comunicación. Pero es muy importante tener en cuenta que durante todo este tiempo, la comunicación aumentativa y alternativa se ha visto con influenciada o modificada, por así decirlo, por numerosas tendencias sociales, culturales, del progreso de la tecnología, han ido marcando distintas etapas en la comunicación aumentativa y alternativa, en cómo se realiza, en los recursos disponibles, etc. Y en este último tiempo, yo diría que uno de los cambios importantes que ha afectado positivamente a la comunicación aumentativa y alternativa como disciplina es que las intervenciones se han centrado en las personas y en sus entornos naturales. Es decir, pensando principalmente en que la comunicación es algo que ocurre en todos los lugares, en todo momento, más allá de si queremos, si tenemos intención o no, nuestra propia existencia comunica, es decir, si ustedes tienen una postura, si tienen una mirada, una actitud corporal, muchas veces ya estamos pudiendo obtener alguna información de quienes están aburridos, quienes están súper cansados, si hay alguno que está con dolor de cabeza, en fin. Por lo tanto,
el centrarnos en la persona, en los entornos donde ocurre, donde habitualmente usamos la comunicación, marca un hito muy importante. Obviamente beneficiados por los progresos tecnológicos, la mayor accesibilidad de la tecnología, claramente también ha sido algo muy significativo en estos años. Pero básicamente para definir la comunicación aumentativa y alternativa es un término que se usa para describir varios o diversos métodos de comunicación que ayudan a aquellas personas que no pueden utilizar el habla en un 100% para comunicarse. Por lo tanto, pensamos en aquellos niños o personas que por diversos diagnósticos eh, no pueden desarrollar su lenguaje oral. Vamos a ver aquí, por ejemplo, a este niño, él tiene una apraxia del habla y utiliza un sistema de comunicación aumentativo y alternativo. Yo, fiesta, cumpleaños. Yo, fiesta, cumpleaños. Oye, ¿cuántos años vas a cumplir? 6. Bueno, él ahí está utilizando de manera alternativa su sistema de comunicación porque no emite mayor cantidad de sonidos y gestos, pero muchas veces sabemos que la comunicación incluye todas las formas de comunicación, aparte del habla, que podemos utilizar para expresar nuestros pensamientos, deseos, ideas, etcétera. Es decir, en el caso del video que veíamos, él estaba usándolo como una forma alternativa, pero también podemos incluir dentro de la comunicación aumentativa una serie de otros recursos que podemos utilizar como las señas, los dispositivos de baja tecnología y otros dispositivos también de alta tecnología. La comunicación aumentativa y alternativa en general se usa para aumentar la capacidad de un individuo de comunicarse y o proporcionar una forma alternativa de comunicación. No es fácil separar esos dos conceptos y decir, no, una persona lo usa aumentativo y otro alternativo, porque probablemente es muy difícil identificar cuándo es uno u otro, porque tenemos claro que además podemos sumar el habla, los gestos y otras formas de comunicación que todos usamos en el contexto de nuestra día a día. Nosotros mismos utilizamos los mensajes de texto, utilizamos señas, por ejemplo, cuando estamos en una situación donde no podemos hablar. ¿Qué significa concretamente CAA en entornos naturales? Es que integramos el aprendizaje y el uso de la comunicación aumentativa y alternativa, sus estrategias, sus recursos, etcétera, en la rutina del aprendiz en situaciones reales. Por ejemplo, ahí en la foto, Eddie está leyendo un cuento como una parte de una actividad en su casa y estamos apoyándolo a través de videos, etcétera, pero utilizando la comunicación aumentativa dentro de esa actividad que se da en el entorno de su casa. Eso hace que obviamente estas sesiones que muchas veces podemos planificar, y yo también muchas veces les explico a los papás o a los terapeutas que cuando nosotros estamos en un entorno de terapia, también muchas veces yo digo, para mí el entorno natural del niño es el entorno terapéutico. Pero tenemos que pensar que muchas veces para que realmente la comunicación aumentativa sea efectiva, sea eficiente, tenemos que poder salir de este entorno terapéutico que también es un entorno natural, probablemente para nosotros que trabajamos ahí, y para muchos niños que están acostumbrados a ir a una terapia, por lo tanto, también pasa a ser un entorno natural. Pero en el fondo, cuando nosotros sacamos o integramos este uso de la CAA en las actividades cotidianas, no solo estamos ayudándole al usuario a aprender a usar su sistema, a saber cómo usarlo en situaciones que probablemente van a ocurrir muchas veces sin que nosotros como terapeutas estemos, ayudamos también a que aprendan otros compañeros de comunicación. Es quizás la mejor, por no decir que la única forma en que nosotros hacemos que todas las personas del entorno se transformen en compañeros de comunicación que realmente puedan apoyar a este usuario de comunicación. Siempre los terapeutas damos sugerencias
o por ejemplo cuando son las mamás o las familias quienes están trabajando en comunicación aumentativa con sus propios niños, también pueden darle información a la profesora y dan indicaciones de cómo el niño lo usa lo puede usar en el colegio. Siempre va quedando como una indicación. Es diferente que la situación se viva en ese lugar. La instrucción, por así decirlo, se viva en ese lugar. En general, la instrucción en entornos naturales, básicamente, tiene que partir de la base que la implementación de CA no es algo intuitivo, es decir, ninguno de nosotros nació pensando o se formó pensando en enseñarle el lenguaje o la comunicación o lo que sea nuestra especialidad. Si hay terapeutas ocupacionales, nadie pensó conjugar con un niño a visitar o enseñarle habilidades de la vida diaria, o un kinesiólogo jamás pensó que iba a enseñarle a lo mejor habilidades motoras sin poder hablar. Por lo tanto, no es algo intuitivo, tenemos que planificar e implementar estratégicamente esta instrucción de manera que podamos trasladarla a un entorno natural. Básicamente, el entorno natural implica interlocutores comunicativos, ¿verdad? Naturales, es decir, la persona que está ahí en ese momento, reales, ¿verdad? En los distintos contextos donde participa el aprendiz. Por ejemplo, ahí en esa foto vemos a Samuel interactuando con una compañerita de curso, es decir, con un par. Él utiliza un dispositivo de comunicación por indicación con la mirada, ahí están trabajando en un iPad en la actividad que estaban haciendo en conjunto, pero es necesario preparar de alguna manera a esos compañeros de comunicación a los cuales probablemente nunca podríamos sentarlos para enseñarles cómo interactuar con una persona que usa comunicación aumentativa. Por lo tanto, tenemos que poder hacerlo en ese entorno con las actividades que realmente suceden en los entornos que los involucran. Tenemos que pensar en que vamos a tener que realizar las intervenciones en estos entornos con materiales que normalmente están en esos lugares, que están disponibles, siguiendo siempre el liderazgo del aprendiz lo más posible, ¿verdad? Hay contextos, por ejemplo, donde si bien los niños pueden tener ciertas prioridades o intereses, también hay situaciones donde el tema, donde la actividad está propuesta en este entorno natural. Por ejemplo, supongamos un niño que está en una sala de clase, tiene que poder usar su sistema con los contenidos o con la propuesta pedagógica que está planteando la profesora a todo el curso, independiente de que a lo mejor le gustaría estar pintando o haciendo otra actividad. Lo mismo sucede cuando los niños van a distintos lugares. En el fondo, la posibilidad de adecuar el uso de su sistema de comunicación desde cosas que a uno quizás le parecen sencillas o que no las pensamos cuando enseñamos a usar comunicación aumentativa, por ejemplo, con algún dispositivo de alta tecnología, como que el niño tiene que ser capaz, por ejemplo, de subir o bajar el volumen para poder comunicarse en un entorno que es más ruidoso o bien en un entorno donde no puede hablar tan fuerte. Por lo tanto, son distintas estrategias o competencias que tenemos que incorporar en el uso o en la enseñanza de un sistema de comunicación. Y sería muy difícil, o yo no me imagino, explicarle a alguno de los niños con los que trabajo sin un contexto. Mira, cuando la profesora esté hablando, tenemos que hablar despacito, por lo tanto, así se baja el volumen de tu comunicador. O todo lo contrario, mira, cuando quieras hacer una pregunta en la clase, tienes que subir el volumen. Eso solo es posible enseñarlo y obviamente para él aprenderlo cuando está en el entorno natural. En general, los entornos naturales, y por qué es tan importante o cuáles son las razones para implementarse en los entornos naturales, es porque se ha visto, en base a investigaciones, evidencia, que permite al aprendiz de comunicación aumentativa y alternativa o al usuario, a la persona que está iniciándose o usando comunicación aumentativa y alternativa, asociar lo que aprende en estos contextos reales, en su vida cotidiana,
lo que le hace mucho más fácil generalizarlo a otros entornos. Si, por ejemplo, en este caso yo viendo una película con mi hermana, estoy usando mi comunicador para comentarle, para preguntar, para lo que surja en ese momento, claramente también lo puedo hacer con otra persona. Suele suceder que en muchas de estas investigaciones, los niños que solo habían trabajado en contextos muy estructurados, con metodologías muy estructuradas, finalmente tenían la sensación de que la comunicación aumentativa era con ese terapeuta, con esa persona. Sin embargo, para el niño, el pensar en su hermana, su abuela o toda la gente que está en la casa, producía quizás esta sensación de que estaban todos dentro como de un mismo plano de interacción. Por lo tanto, la generalización de los aprendizajes y del uso como más funcional del sistema de comunicación claramente está dado por este tipo de intervención. En este proceso de implementar la comunicación aumentativa y alternativa en entornos naturales, los compañeros de comunicación naturales, es decir, aquellos que están en cada uno de los entornos, son de alguna manera quienes mejor identifican cuáles son las habilidades de comunicación, los contenidos, los temas, las situaciones que surgen en esos mismos contextos naturales. Por ejemplo, si nosotros queremos implementar comunicación aumentativa en una sala de clase, probablemente la profesora y muchas veces los ayudantes o los mismos compañeros son de alguna manera quienes mejor pueden guiar en identificar qué es lo que tenemos que enseñar, cómo podemos enseñarlo, ver efectivamente qué habilidades esta persona va a requerir en ese entorno. Por lo tanto, es fundamental sumar a este entorno o a este equipo o a esta parte del proceso de implementarlo, de manera que todos puedan aportar. Muchas veces a mí me han comentado, claro, viene la especialista en comunicación aumentativa al colegio a darme sugerencias, pero yo como especialista que no voy nunca a ese colegio o que conozco otros colegios, pero no es en particular, es muy difícil que yo pueda dar instrucciones o sugerencias o estrategias que sean efectivamente aplicables en ese contexto. Cuando yo doy, por buenas que sean las sugerencias que doy, si no son aplicables en el entorno, no van a ser prácticas, no van a ser útiles, independiente de que me hayan funcionado en otro colegio, que me funcionen con otro niño. Recuerden que en la comunicación y en el lenguaje, si bien podemos tener toda la formación habida y por haber, siempre está la variable de que la persona con la que nos comunicamos o a la que estamos apoyando es diferente a otra. Por lo tanto, la comunicación de una persona nunca va a ser igual a otra. Eh, Así como tenemos personas tímidas, personas muy extrovertidas, lo mismo sucede en comunicación aumentativa y alternativa. Por lo tanto, van a haber personas que, a pesar de estar en el mismo lugar, quizás en el mismo contexto, con las mismas situaciones, van a tener necesidades diferentes desde el punto de vista de comunicación. Y como terapeuta nunca podemos saber ni qué piensan, ni anticiparnos a todo a pesar de que creamos conocerlos mucho. Es importante entonces en este equipo que suma, digamos, a este especialista o a este profesional que está apoyando en comunicación aumentativa y alternativa, poder en conjunto con los compañeros de comunicación identificar esas habilidades, pero también identificar materiales o actividades que puedan ser motivadoras para el individuo, de interés para la conversación, seleccionar las rutinas diarias que de alguna manera faciliten la instrucción en comunicación. No quiere decir que en las otras rutinas no nos vamos a comunicar, pero siempre, y yo creo que todos estamos de acuerdo, en que cualquier cosa que queramos enseñar se aprende mucho más rápido en los mejores contextos donde, por ejemplo, los niños están más motivados, cuando lo están pasando bien, cuando se da interacción en esa rutina. Por lo tanto, estamos pensando que en esas instancias, porque muchas veces, por ejemplo, pensamos en
incorporar en la rutina y empezamos a pensar en la hora del baño, si es en la casa, o en la hora de los saludos y todas esas rutinas que obviamente sí se realizan, pero que no necesariamente son lo más motivador para una persona. Es como nosotros ahora quisiéramos, no sé, cualquier cosa que queramos aprender, va a ser mucho más fácil desde nuestros propios intereses, desde actividades donde efectivamente pueda surgir la conversación, estar siempre muy atentos a que pues, enseñar a comunicarse no significa enseñar a dar órdenes o instrucciones o a anticipar solamente lo que va a pasar, sino que más bien a buscar la forma de interactuar con el usuario dentro de esa actividad. En general, el desarrollo del lenguaje siempre es más efectivo en todo ámbito cuando los compañeros de comunicación modelan el uso del lenguaje con frecuencia, es decir, partiendo por las motivaciones del individuo, iniciando de acuerdo a su nivel de lenguaje actual, basándonos o siguiendo, respondiendo a sus intentos comunicativos, pudiendo ampliar lo que la persona ya está comunicando, sea a través de un dispositivo de comunicación, sea a través de su propio cuerpo, sus actitudes. Por ejemplo, ahí no nos cabe duda que sin que Eddie nos diga que está contento, lo está pasando súper bien, probablemente le gusta mucho columpiarse o estar en esa hamaca. Eh, Seguramente ha pasado en ese contexto algo chistoso. Hay muchas lecturas que podemos dar a, a esta comunicación que vemos más allá del uso de un sistema de comunicación. Claramente, cuando los compañeros de comunicación se involucran o están involucrados en un entorno natural, es mucho más fácil modelar también, es decir, entonces se produce estas dos eh, como patrones que se encuentran, por así decirlo. Los niños están más dispuestos, están más entretenidos y nosotros en ese contexto sabemos más que decir. Hoy día estaba con una persona que estaba haciendo una pasantía con nosotros y ella me decía, ay, no se me ocurre qué modelar de lenguaje en este momento. Y entonces yo le decía, claro, lo que pasa es que es primera vez que estás aquí, no sabes lo que va a pasar en esta rutina, en esta actividad, no has estado nunca en una situación como él, estás recién viendo por primera vez a esta persona. Por lo tanto, es difícil pensar, a ver, qué modelo de lenguaje puedo dar con su dispositivo de comunicación. Es diferente que si ya estamos en ese entorno donde estamos interactuando habitualmente, jugamos en este columpio, muchas veces yo veo las cosas que lo hacen reír, ya sé más o menos qué palabras, qué diálogos se van a dar. Es como cuando nosotros llegamos a una entrevista con alguien que no conocemos, no tenemos mucha idea, mucha información como para decir, ah, mira, esto va a ser serio, va a ser súper formal. Bueno, lo mismo sucede aquí. Y entonces vamos a una reunión que pensamos que es súper formal y nos encontramos con alguien súper amistoso, súper dicharachero. Probablemente el tono, la actitud o lo que llevábamos planeado como para decir va a cambiar. Lo mismo sucede en el ámbito de la comunicación aumentativa y alternativa. Cuando estamos dentro de un entorno conocido para nosotros, es mucho más fácil aprender a dar estos modelos de lenguaje. En general, la instrucción en contextos naturales se produce con mayor frecuencia cuando el niño participa en las actividades de juego, rutinas como comida, paseo, dependiendo si lo estamos enseñando en un colegio, lo estamos enseñando en la casa, con su grupo de amigos, por ejemplo, porque no siempre podemos pensar en que son niños, tenemos que pensar que la comunicación aumentativa y alternativa se usa en personas desde pequeños hasta adultos, independiente de la edad en la que se incorpore la comunicación aumentativa y alternativa, van ellos siguiendo este proceso, este continuo de la comunicación, que siempre debe ser muy respetuoso de la edad cronológica de las personas, de los intereses, para poder seleccionar cuáles son los contextos naturales donde lo pasa bien un niño pequeño, un adolescente o un adulto. En general, es importante pensar que existen estrategias para poder implementar la comunicación en entornos naturales,
Claramente, cuando nosotros hablamos de entornos naturales, muchas veces suele pensarse que implementar es aprovechar solamente las oportunidades que van surgiendo. Es decir, mira, yo estaba con mi estudiante y de pronto pasó tal cosa y ahí, chispazo, empiezo a modelar. Probablemente llega un momento en la práctica de la comunicación aumentativa y alternativa en que a lo mejor sí uno puede hacer eso. Como cualquier conversación, nos juntamos con unos amigos y hablamos de lo que venga en ese momento. Pero en el caso de la instrucción de comunicación en entornos naturales, si bien utilizamos o aprovechamos esas oportunidades, necesitamos tener un plan, una planificación, poder organizar las oportunidades de comunicación, poder anticipar como terapeutas, por supuesto, o como familias, si estamos encargados de transmitir hacia otras personas o hacia otros entornos. Por lo tanto, si bien es una buena alternativa aprovechar los entornos, sí requiere una planificación, una organización, una programación, una preparación previa. Uno de los aspectos más importantes en ese aspecto es poder apoyar y guiar a los compañeros de comunicación en los entornos naturales para que efectivamente puedan implementar estas estrategias en los entornos o en los contextos naturales o reales. Quiere decir que muchas veces nosotros no se trata solo de ir a la casa del estudiante o salir a tomar un helado con la familia, sino que necesitamos poder además preparar y guiar, enseñar, hacer quizás como una especie de coaching para los compañeros de comunicación, de manera que ellos también puedan entender las estrategias que estamos usando, comprender los fundamentos de por qué necesitamos determinadas estrategias. Normalmente la forma de enseñar comunicación aumentativa y alternativa es a través de nuestros modelos, es decir, que nos vean usar los sistemas de comunicación, que todas las personas en el entorno de alguna manera hablen usando comunicación aumentativa y alternativa. Para lograr ese objetivo o ese momento, claramente tenemos que enseñarle no solo al usuario, sino que también a los compañeros de comunicación. Yo siempre les digo a las familias que el primer paso o el primer tiempo de incorporar un sistema de comunicación involucra a todos, involucra a toda la familia, porque de alguna manera cuando un niño usa comunicación aumentativa y alternativa, todo su entorno tiene que hablar con comunicación aumentativa. Obviamente no todo el tiempo, obviamente cada uno de acuerdo a sus necesidades, ¿verdad? Probablemente el usuario va a tener que hacerlo mucho más. Es como si nosotros de pronto trajéramos, no sé, un niño de otro país a vivir a nuestra familia. Obviamente nuestra familia tendría que poder hablar en el idioma que este niño entiende o se comunica, porque si no, obviamente sería muy difícil dejarlo a él solo con el desafío enorme de aprender a hablar español porque la terapeuta que contrataron o la familia que me acogió habla otro idioma. Por lo tanto, en este caso es fundamental en esta planificación, en esta programación para los entornos naturales, poder apoyar y guiar a los compañeros de comunicación. Modelar el uso de la comunicación aumentativa y alternativa es una forma de proporcionar instrucción de la misma manera que un individuo habitualmente desarrolla o aprende el lenguaje, que es escuchando a otros hablar e intentando hablar ellos mismos, ¿verdad? Es como la base del aprendizaje del lenguaje es ver a otros comunicarse o estar inmersos en un entorno donde yo veo mi comunicación. Aquí les voy a compartir este video de Joao, un niño autista que está aquí comunicándose con su mamá.
Paola, ¿estás levantando la mano? ¿Tienes alguna pregunta? ¿O fue casualidad? ¿Aló? ¿Me ¿Sí? escucha? Sí, sí. No sé si el resto puede ver algún video, pero yo no logro visualizar más que la imagen tuya como presentadora, pero no veo video. No sé si al resto le pasa lo mismo. Eh, no sé si los demás pueden contestar porque no tengo yo tampoco, o sea, yo veo mi presentación y veo el video. No sé si en la parte como donde eliges pantalla, a lo mejor podrías ver no solo como a mí, no sé si alguien puede opinar. A ver, Daniela también, ¿querías Hola, decir algo? en mi caso sí se ve el video y se escucha el audio. Ah, perfecto, muchas gracias. Em, entonces a lo mejor tienes algo que ver ahí me parece que en un extremo superior derecho, a veces hay unas formas como de lo que uno está visualizando. Rodrigo, ¿tienes alguna pregunta o algún comentario? Veo a Rodrigo Enrique. ¿Pablo? Ay, ¿sí? Sí, probablemente la persona que solamente ve su pantalla o solamente la ve a usted, si es que Ujú. está en un dispositivo celular, tiene que como deslizar la pantalla hacia la derecha o izquierda. Ahí se podría ver la presentación y el video. Si es que está en un Muchas, computador, no sé cómo sería eso, pero yo sí veo el muchas video gracias, también. muchas gracias, Rodrigo. Paola, Paola parece que era que preguntaba, a lo mejor tendrías que ver si hay alguien de soporte que te pueda ayudar, porque en realidad no, no sabemos mucho más que ayudarte. Javiera, ¿estás levantando la mano? Hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Ya. Sí, tengo una pregunta respecto a, eh, él tiene un dispositivo electrónico, ¿cierto? Y la mamá tiene una carpeta Sí, lo que y pasa es esa que... carpeta, Ujú. ahí no entiendo muy bien, si me puedes comentar, por favor. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo utilizo un dispositivo de comunicación con una aplicación que se llama Proloquo to Go y su familia hizo, por diversos motivos que ya les puedo explicar, una carpeta emulando el Proloquo to Go en baja tecnología. Y básicamente las razones son el que, bueno, hay lugares donde a veces no es muy seguro ir con alta tecnología. También ellos en algún momento no tenían la posibilidad de tener otro dispositivo como para que cada uno tuviera el suyo. Y no sé si ustedes ahí se fijan que en varias ocasiones él le saca la mano a su mamá del dispositivo, a él no le gusta mucho que las demás personas usen su dispositivo eh, porque bueno, en cierta forma es su voz. Ahora por el contrario, sí él accede al de la mamá con mucha facilidad, por lo tanto, él aprendió a utilizar la versión de Proloco to Go en alta tecnología y esta versión que confeccionó su familia imprimiendo en el fondo todas las pantallas de Proloco. Siempre se sugiere, en todo caso, tener algún respaldo, por así decirlo, en baja tecnología, porque la tecnología a veces falla, se descargan, se corta la luz. Si, por ejemplo, ustedes están en un exterior muy iluminado, en el caso de las aplicaciones que funcionan en el iPad, no es fácil verlas, por ejemplo, en un exterior. Entonces, es siempre bueno tener una alternativa de baja tecnología. Bárbara, se me perdió Bárbara. Hola, Valentín. Ah, sí, perdón, es que no sabía cómo conectarla. Tengo dos consultas. La primera es, ¿estas aplicaciones que ustedes mencionan son gratis o son con pago?
No. Bueno, yo he mencionado solamente Proloco2Go, sí es una aplicación de pago eh, que tiene un desarrollo súper importante, por lo tanto requiere constantemente ir mejorando, actualizándose en tecnología. Así que si bien tiene un costo, es una muy buena inversión. Súper. Y la Ujú. otra, tengo una consulta con respecto al tema de estas dos opciones que tiene cada uno en caso de que uno falle. ¿Qué Ujú. pasa cuando la flexibilidad del pequeño no es mucha y solamente quiere usar la tablet, por ejemplo, en este caso, y estamos en un lugar donde no lo puedo cargar o hay mucha luz? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, siempre creo que es un desafío, pero probablemente también, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso de Joao, su mamá usa la baja tecnología de preferencia y ha sido como algo progresivo. Ahora hay momentos donde la alta tecnología no está disponible, por ejemplo, ellos no pueden ir a cualquier lugar. De hecho, por ejemplo, la escuela de donde él va han puesto muchas restricciones para que pueda llevar su dispositivo de comunicación. Por lo tanto, ahí el propio entorno marcó el que él no podía llevar su dispositivo y entonces ahí su mamá lo prepara con el Proloquo en baja tecnología y no hay mucha alternativa, ¿no? Ahora, cuando está la oportunidad de elegir, me imagino que claro, el niño probablemente siempre va a preferir una opción u otra, pero se ha ido él acostumbrando. Ahora, también cuando los niños se dan cuenta, o los jóvenes, las personas se dan cuenta del beneficio que tiene el poder comunicarse, el poder ser preciso con lo que quiero pedir. Por ejemplo, en el caso de Joao, ellos salen o hacen actividades, él tiene súper claro cosas que le gustan y obviamente como sea que las puede decir, si las va a obtener, lo va a hacer. Entonces yo creo que es como una transición, como muchas otras que hay que vivir con los niños y con los jóvenes. Eh, ¿Quién más? Por favor, si pudieran esperar hasta el bloque de preguntas al final para hacer sus consultas por temas de Per- tiempo más que nada. Perfecto. Seguimos entonces, ya no conversemos más. Bueno, em, en general entonces, como decíamos, es importante que la persona pueda ver a otros usar su sistema de comunicación, por lo tanto, es importante también exponer constantemente a las personas que están aprendiendo a usar comunicación aumentativa y alternativa a compañeros de comunicación que usan el sistema de comunicación de manera efectiva. Y eso es importante para el niño, la persona que está aprendiendo a usar el sistema de comunicación, en el sentido que es importante que él vea a otra persona eficientemente usar el sistema. Pero también para esos compañeros de comunicación es importante que la profesora vea a otro que sabe usar bien el sistema para poder ella hacerse una idea de cómo lo va a utilizar en su contexto o en su entorno natural. Por lo tanto, resulta muy necesario el que las personas que más saben usar la comunicación aumentativa puedan participar en esos entornos para ser modelo tanto para los compañeros de comunicación como para la persona que está aprendiendo. Es importante porque cuando estamos en un entorno natural, surge la posibilidad de modelar o de anticipar o vivenciar, por así decirlo, muchas funciones de comunicación, eh, funciones comunicativas, por decirlo así. Las funciones comunicativas son las razones por las que nosotros nos comunicamos. Por lo tanto, en cualquier entorno natural surgen muchas funciones comunicativas. Por ejemplo, en un entorno natural podemos comentar, solicitamos cosas, podemos nombrar objetos, podemos hacer preguntas, podemos responder, en fin, es en forma natural que van a surgir muchas oportunidades donde el usuario y sus compañeros de comunicación vean cómo podemos participar. Si ustedes piensan en las distintas actividades, por ejemplo, que cada uno realiza, sea en su casa, sea en cualquier contexto, suceden en forma espontánea
muchas o se requieren muchas funciones de la comunicación. Preguntamos, contestamos, comentamos, criticamos, reclamamos, cuántas cosas no hacemos con el lenguaje y la comunicación de forma natural en un contexto. Por lo tanto, no es necesario planificarlo, sino que probablemente en ese mismo entorno van a surgir. ¿Cómo implementar entonces este modelado o esta muestra de modelos en los entornos naturales o en los contextos naturales? Es importante desarrollar un protocolo de formación que instruya a los profesionales, a las familias, a cómo implementar la comunicación en estos contextos. Para eso es importante poder explorar el sistema, usarlo, porque muchas veces decimos, ya va a empezar a usar un sistema de comunicación, pero claramente la primera vez que cualquiera de nosotros toma en sus manos un sistema de comunicación, la primera impresión es que es difícil, que tiene muchos pictogramas, que no sé dónde están las palabras, cosa que en la medida en que en este proceso nosotros vamos enseñando a usarlo, vamos aprendiendo, vamos usándolo específicamente para comunicarnos, la persona va siendo capaz, obviamente, de imaginarse cómo usarlo dentro de su contexto. Hay 3 tips o recursos que son fundamentales cuando no hay alguien cerca o bien cuando ya estoy en este proceso de aprender a usar. Lo primero, obviamente, es conocer el sistema de comunicación y aprender sobre comunicación aumentativa y alternativa. Muchas personas piensan que es como que compro el piano y me hago pianista, o como que me compro la pelota de fútbol y voy a ser Messi, y eso no funciona así. Yo necesito, en el fondo, saber sobre comunicación aumentativa, poder entender fundamentos que están a la base de las buenas prácticas de comunicación aumentativa y alternativa, poder conocer el sistema. Nosotros veíamos en los videos, por ejemplo, a la mamá de Joao comunicarse, buscar los botones que quería seleccionar, incluso en la versión de baja tecnología, saber más o menos cuántas páginas tenía que dar vuelta o qué página estaba buscando. Por lo tanto, eso implica conocer el sistema de comunicación. Otro punto importante es hacerse el hábito de tener la comunicación aumentativa siempre accesible. Si ustedes, por ejemplo, acostumbran o están involucrándose en este campo o ya están involucradas, es fundamental, o quizás ya lo han vivido, el tener la comunicación siempre cerca de alguna forma, ya sea un dispositivo de alta tecnología o un tablero de comunicación de baja tecnología, porque de alguna manera cuando ya la comunicación aumentativa es un hábito para nosotros, como todos los hábitos es algo que practicamos y como que necesitamos hacerlo en el momento que se requiere. Por lo tanto, es fundamental crear ese hábito. Para crear el hábito tenemos que ir practicándolo rutinariamente en todos los contextos. Por lo tanto, eso va a hacer que puedan acceder a él también cuando lo tienen disponible en todos los lugares. Es importante, sí, centrarse en la interacción con la persona, saber que no va a haber comunicación si no logramos generar una interacción, es decir, por bien o por mucho que me guste usar un sistema de comunicación, necesito crear este vínculo con la persona a la que le estoy enseñando, con quien me estoy comunicando. Básicamente, el rol de este compañero de comunicación en los entornos naturales, bueno, al igual probablemente que en otros entornos, ¿verdad? Es modelar la comunicación aumentativa y alternativa, hablar con el aprendiz o con el usuario de comunicación usando el dispositivo de comunicación. Es importante respetar, responder todas las formas de comunicación y a cualquier intento de comunicación. Muchas veces pasa que cuando un niño empieza a usar un sistema de comunicación, lo llevamos a lo mejor a este entorno natural, pasa mucho que todas las personas, en la buena intención de que practique con su dispositivo de comunicación, le está pidiendo siempre que diga las cosas con su comunicador. Muchas veces un niño ya dice que no quiere algo y entonces queremos igual que use su dispositivo de comunicación. Es importante reconocer o valorar
y responder a los intentos de comunicación que se dan a través de cualquier forma de comunicación. Reconocer que la comunicación es más importante que la actividad que se está realizando. Muchas veces nos enfocamos tanto en lo que queremos lograr como actividad, pero no tenemos en cuenta que lo que estamos comunicando es una parte muy importante que esa actividad que estamos realizando. Es importante ser paciente. Es posible que un niño o una persona tarde más en comunicar lo que necesita decir. Muchas veces nos olvidamos que el usar un sistema de comunicación requiere más esfuerzo que hablar solamente, porque la persona tiene que pensar su mensaje, traspasarlo o idearlo en el sistema de comunicación y poder realizarlo y comunicarse. Por lo tanto, muchas veces una persona, o no muchas veces, todas las veces, una persona que usa un sistema de comunicación necesita más tiempo, necesita a lo mejor ciertas pistas para poder entender el contexto o apoyos para poder facilitar la comunicación. Esos apoyos pueden ser desde lo lingüístico, es decir, desde los símbolos, las palabras que puede querer decir, en lo operacional, es decir, en cómo usa el sistema, en sus habilidades sociales. A veces hay personas que pueden tener una gran habilidad para decir palabras o para manejar un dispositivo o una carpeta de comunicación, pero sus dificultades o desafíos están en la interacción. Y como último, bueno, no tener temor al uso de la comunicación aumentativa y alternativa, permitir y permitirse jugar con el lenguaje de manera que vamos aprendiendo a ser efectivamente un socio o un compañero hábil en comunicación. Muchas de las personas que empiezan a usar en el contexto natural sienten como que llegó un dispositivo que hay que cuidar, que es muy peligroso, o sea, peligroso el manejo, hay que tener mucha precaución, que no lo entiendo, que no sé decir las palabras, que me están mirando lo que voy a decir. O sea, hay una serie de aspectos que muchas veces impiden ser un socio fluido en la comunicación. Y eso se logra en la medida en que interactúo con el dispositivo, que lo exploro, que lo uso para jugar o para interactuar en forma relajada, para, en el fondo, familiarizarme con todo el recurso y las estrategias. Bueno, hasta aquí para cumplir con el tiempo, agradecerles a todos por su atención y obviamente ahora sí abrimos el espacio para preguntas. Hola, ¿te escuchas? Hola, ¿sí, Valentina? Sí, hola, soy Valentina. Antes había querido decir un comentario que preguntó Bárbara Muñoz, creo, sobre como aplicaciones. Y me gustaría compartir una aplicación nueva que se está creando, y yo también voy a ser parte de esa misma creación, que es sin fines de lucro, que se llama PicTalk, que es una aplicación que se está creando desde Francia, que es multilingüística, por lo tanto, desde muchos idiomas, puede aplicarse en muchos lugares y es gratis. Y dentro de todas las aplicaciones que he utilizado, de las que son gratis, esta es la mejor. Y realmente si necesitan un modo así, porque estaba viendo, por ejemplo, la de los videos del Joao o las de los otros ejemplos que Claudia dio, yo creo que esta de verdad es muy adecuada, es muy fácil de utilizar, de hecho hasta tiene un apartado de agenda visual, entonces es demasiado genial. Entonces, no sé si quieren que lo escriba en el chat porque Sí, está sería recién saliendo estupendo. y como es sin fines de lucro, les beneficiaría mucho que comenzaran a utilizarla porque así les va a servir a ustedes como para su quehacer diario. Así Excelente, que excelente. eso. Anótala en el chat porque no te entendimos, yo creo, bien el nombre. Y más vale Ok, tenerlo ahí bien escritito. ok. Eso quería comentar como para apoyar. Muchas gracias, Valentina. Ahí nos va a anotar Valentina. No sé si hay alguna otra pregunta. TikTok. AAC. Perfecto. Muchas gracias. La verdad que muchas veces uno piensa que hay un sistema perfecto y claramente siempre van a ir saliendo nuevas
posibilidades quizás más accesibles, que eso también es súper importante. Y además que la comunicación aumentativa y alternativa, como se dice de pronto, no es como una talla única, no un sistema va a ser bueno para todos los estudiantes, lo que obviamente pone un desafío más en las personas que trabajamos en comunicación aumentativa, porque hay que poder comunicarse con lo que la persona necesita o con lo que la persona se beneficia y no con el que nosotros sabemos usar más o conocemos más. Así que súper bueno tener siempre más alternativas. Gabriela. Gabriela. Gracias, buenas noches para todos. Cuando usamos baja tecnología en estos entornos, ¿qué consideras tú? ¿Cuáles son los mejores apoyos o recursos para incentivar mientras llegamos al software? Mira, nosotros lo que sugerimos en general es siempre utilizar o partir por lo que se conoce como un sistema de comunicación con un vocabulario robusto. Es siempre importante partir con un vocabulario que permita efectivamente comunicarse. Hay muchos sistemas o eh, ayudas de la comunicación eh, que no necesariamente tienen todos los elementos para poder comunicarse de forma autónoma. Es decir, si ustedes, por ejemplo, piensan en un sistema que tiene, no sé, 5 o 6 símbolos disponibles, claramente no voy a poder comunicarme en un entorno natural, porque de pronto tengo, claro, lo que quiero pedir, pero no tengo lo que quiero comentar, o no puedo hacer una pregunta porque no tengo preguntas. Por lo tanto, sea como sea, digamos, o cual sea el sistema, lo importante es tratar de partir de estos sistemas que tienen un vocabulario suficiente como para poder interactuar dentro de este mismo contexto. Entonces, algunas de las sugerencias, por ejemplo, quizás lo más rápido que se me ocurre, de baja tecnología son unas carpetas que se llaman Flipbook, ahí se los voy a escribir en el foro, que son de Arasac, que fueron diseñados por Renata Benotto, es una terapeuta de lenguaje brasilera. Ahí lo escribí, Flipbook, y hay de dos tamaños diferentes. Bueno, ella lo diseñó justamente tratando de confeccionar un sistema de comunicación con un vocabulario robusto, basado en palabras esenciales y que tenga suficiente vocabulario. Porque es obvio que si, por ejemplo, nosotros llevamos a un niño a un contexto y solamente ponemos un pictograma de baño o de recreo o de un par de cosas, lo va a aprender rápido. Pero obviamente eso no es comunicación. Entonces, pienso que por ahí es importante ver la cantidad de vocabulario, o la disponibilidad o el tipo de palabras que están disponibles. ¿Quién sigue? ¿Fernanda parece? ¿O Pamela? No sé si Pamela era la que estaba haciendo la pregunta. Que se me cambian de lugar. Y yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo puedo hacer con un niño que le gustan mucho las pantallas y Ujú. el neurólogo le recomendó no usar pantallas? ¿Siempre se puede usar la comunicación aumentativa y alternativa o es mejor no usarla y solo estar con baja tecnología? Mira, en general lo que nosotros comentamos siempre es que el uso de pantallas que se prohíbe o que se sugiere organizar tiene que ver con juegos que son como abrir, cerrar, de mucho estímulo, que obviamente produce mucha dopamina y activa mucho a los niños como para entretenerse y estimularse. El uso de un sistema de comunicación es bastante distinto en general. No son pantallas que tengan si bien tienen mucho estímulo visual, pero en el fondo es otro tipo de uso al que normalmente restringen. Ahora, si hay una indicación médica, yo siempre pienso que sería bueno poder plantearle al doctor, mira, él lo que va a usar es un sistema de comunicación, funciona de tal manera, inicialmente nosotros vamos a modelar, en fin,
Yo creo que eso marca como una diferencia importante. Ahora, supongamos que en el caso puntual, por alguna razón el niño no puede acceder, sí puedes empezar a usar comunicación aumentativa, pero siempre yo recomiendo un sistema con un vocabulario robusto. Gracias. Fernanda Vargas. Hola, sí, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo soy profesora de inglés y trabajo en un contexto rural en donde algunos de mis estudiantes, los cursos más grandes, como en séptimo básico, no saben leer ni escribir. Y quería ver cómo puedo utilizar este tipo de comunicación con ellos para algunas evaluaciones, porque ellos saben transcribir, pero al momento de participar en la clase no quieren participar. Y tú necesitarías que ellos pudieran hablar en inglés. Claro, no con frases eh, tan difíciles o que me hablen en español, pero que utilicen algunos verbos en inglés o algunas palabras o frases de uso común. Sí, mira, la verdad es que no lo había pensado de esa forma quizás, pero, pero bueno, la mayoría de estos dispositivos, o sea, de estas aplicaciones de comunicación aumentativa y alternativa, tienen la opción de un uso bilingüe. En el caso, por ejemplo, de la aplicación Proloquo2Go, que era la que estaba usando ahí Joao, él, por ejemplo, tiene fácilmente una disposición del vocabulario en español, pero podría uno hacer un cambio a ese mismo vocabulario, pero en inglés, como en la misma versión, pero bilingüe, o sea, en el otro idioma. Lo que ayuda es que ya los niños, por ejemplo, las personas han identificado las figuras, él la usa en español y si quisiera usarla en inglés también podría acceder. Y, Claro. y creo y entiendo un poco, imaginándome como la situación de lo que planteas tú, es de alguna manera darle una posibilidad de expresarse a niños o a personas que por diversos motivos no tienen la posibilidad de expresarse en el idioma que tú estás tratando de enseñarles. De pronto es como, y a mucha gente siento que le pasa, hay mucha gente que entiende el inglés, que puede leer en inglés, pero no hablan ni por casualidad. Entonces, Claro, me pasa en las clases particulares que hago a los adultos de repente que les hago clases, igual me dicen que entienden leyendo, pero que al momento de hablar o les da miedo, les da vergüenza, pero no se comunican. Entonces, con estos niños que ellos no saben leer ni escribir y que están todavía en ese proceso de aprendizaje, sí. que se pueden comunicar mejor de manera oral, trabajar más esa área con ellos. Sí, mira, podría ser una súper buena opción. La verdad que, como te digo, no tengo experiencia así. Me ha pasado que hay niños usuarios de comunicación aumentativa en, en español y que van, por ejemplo, ya más grandes a un colegio bilingüe. Hoy justamente hablaba con el papá de un niño que estoy viendo hace poquito, que el papá es francés. Entonces el papá me dice, mira, yo le hablo francés en la casa, pero quiero que aprenda a usar el dispositivo de comunicación en español pero, pero claro, probablemente en alguna etapa sí va a poder incorporar o podría incorporar el otro formato. Como te digo, en el caso tuyo sí te serviría para que ellos pudieran, si no pueden leer, si no pueden, no se animan a hablar, quizás aprender a estructurar mejor las oraciones, sí, podrías probar. Para eso igual lo estaba pensando en el entretiempo, de que podría trabajar con ellos y igual hablar con la profesora de diferencial que trabaja con ellos, que trabajemos en conjunto con alguna aplicación, porque de Claro. repente igual tienen que ir al aula de recursos a trabajar. Claro. Bueno, si quieres después, Fernanda, escríbeme a lo mejor a través de buenas prácticas de CAA y te puedo, sé que hay alguna bibliografía para el uso bilingüe a lo mejor te sirve alguna información. Ya, perfecto, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Paula. Acá. Ujú. No, comentar solamente que, como la otra compañera comentaba sobre TikTok,
como una aplicación, ¿verdad? Alternativa gratuita. Ujú. También está Asterix Grid. Sí, em, de y en verdad es Arasaka. bastante buena. Yo la he usado con varios peques. Y también usé PicTalk con una y me cambié después con ese mismo Asterix Grid porque, claro, tienes un usuario y lo puedes usar en diferentes dispositivos y todas las modificaciones que tú hagas no daría, no se quedan ahí en el fondo, se guardan. Entonces me parece una buena alternativa como gratuita. Lo que sí no se descarga por Google App, sino que hay que descargarla por Google Chrome, a buscar Asterix Grid y ahí instalarla, pero eso quería comentar. Sí, hay una página que se llama Aula Abierta de Arasac y ahí hay hartas instrucciones de cómo descargar Asterix Grid. Y otra característica que tiene Asterix Grid, aparte, digamos, de esto de que es más accesible económicamente, por así decirlo, que también se puede imprimir. Entonces, cuando preguntaban ahí, por ejemplo, esto de la posibilidad de usar en baja tecnología, por ejemplo, como lo usaba Joao, teniendo su mismo dispositivo de comunicación y la opción de baja tecnología, eh, también Asterix Grid al menos permite imprimirlos, así que es una buena posibilidad, sobre todo eh, cuando es difícil el acceso por aspectos económicos. Yo la verdad es que he probado y he usado Asterix Grid con ese objetivo y es una aplicación también más o menos nueva que está evolucionando, por lo tanto también es bueno eh, irla conociendo. Como les digo, yo creo que en comunicación aumentativa uno no puede quedarse con una aplicación favorita, si bien es súper cómodo, porque, por ejemplo, yo uso mucho Proloco to Go, pero no, igual tengo niños que no pueden acceder y entonces usan Asterix Grid, otros que usan TD Snap, en fin, hay que aprender a usarlas un poquitito todas. Karen Burgos. Ah, Sí, hola, buenas noches. hola. Eh, yo soy profesional sanitario que me desenvuelvo en un contexto escolar. Es interesante Ujú. esta temática porque he ido aprendiendo y ahora me aclaró varios puntos que me gustaría consultar. Lo que pasa es que yo trabajo en este contexto educacional, pero me he dado cuenta que se utiliza mucho el Ujú. pictograma como para bajar aplicaciones gratis. En realidad es como una página y las personas profesionales de la educación escriben, por ejemplo, lo que quieren y esta página de internet le elabora un pictograma básico. Ujú. Entonces yo ahora viendo este seminario y todo, para ellos esto es comunicación aumentativa y alternativa. Entonces ellos piensan que están implementando comunicación aumentativa y alternativa y me pasa con mis propios compañeros sanitarios. Por ejemplo, cuando hacen evaluaciones nutricionales o evaluaciones fonoaudiológicas o de cualquier otro tipo, entonces colocan su pictograma. Entonces mi pregunta es si finalmente el uso que le dan podría entrar dentro de la categoría de comunicación realmente que sea aumentativa y alternativa, generando algún cambio, porque veo que ahora analizando la situación, veo que es como en situaciones especiales y específicas, Ujú. por ejemplo, para seguir una instrucción o algo. Entonces, no sé si eso entra dentro de esto porque se usa bastante. Claro, lo que pasa es que ahí es donde el concepto de comunicación aumentativa y alternativa se ha como extendido a todo lo que tiene elementos de la comunicación aumentativa. Tú mencionas, por ejemplo, los pictogramas, los símbolos, claro, son parte de la comunicación aumentativa, pero no es lo único. Por lo tanto, en el fondo, el sistema de comunicación requiere, como todo sistema de comunicación, requiere un montón de elementos que participan juntos para que esto funcione y cumpla el objetivo de que la persona pueda comunicarse. Entonces, el usar, por ejemplo, esos pictogramas o muchas veces se les llama apoyos visuales, porque, por ejemplo, no sé, te invento tú a la entrada de la sala donde tú estás, puedes tener un letrero grande con un símbolo que diga no entrar, por ejemplo, o golpea antes de entrar, y está perfecto para saber que no puedo entrar a ese lugar, pero eso no me está permitiendo comunicar. Entonces, cuando se generaliza un poco este concepto del uso de la comunicación aumentativa a, por ejemplo, poner pictogramas en el entorno, obviamente no es un sistema de comunicación. Un sistema de comunicación tiene que permitir
que la persona, por ejemplo, elija las palabras que quiere decir en el momento que las quiera decir, obviamente, que tenga el vocabulario suficiente para poder comunicarse, porque, por ejemplo, yo he visto también, supongamos, dicen, tengo un sistema de comunicación que, por ejemplo, da instrucciones, o bien que el niño puede pedir que si quiere ir a un lugar o al baño o algo puntual, pero que normalmente está no para que se comuniquen, sino que para que sepan qué es lo que toca hacer. Es como cuando nosotros tenemos una agenda, por ejemplo, mi agenda tiene una lista de cosas que voy a hacer, pero no me puedo comunicar con esa agenda. A veces estos apoyos visuales sí son efectivos y sí los puedo complementar con un sistema de comunicación, pero yo creo que Karen, tú te diste cuenta súper bien que no es lo que te permite comunicar. Exacto. Muchas gracias por la aclaración. Sofía. Hola, Hola. hola, gracias. Bueno, yo quería pedirte sugerencias porque, bueno, yo soy fonoaudióloga y trabajo en una escuela especial. Y desde el año pasado, desde el semestre del año pasado, comenzamos a implementar sistemas de comunicación en la sala de clase de cursos de niños autistas. Ya son 8 niños con autismo, la gran parte niños no hablantes, por lo que necesitaban un sistema de comunicación. La sala se utiliza bastante apoyo visual y todo, calendario de anticipación, muchos pictogramas, como decía también la persona anterior, pero faltaba el sistema de comunicación. Como mi escuela también es, como la gran mayoría de las escuelas en Chile, no tiene muchos recursos, logramos que nos compraran tablets, pero tenemos solamente 2 tablets. Entonces lo que yo empecé a hacer, porque también era nuevo para mí desde el año pasado que vengo trabajando un poco con comunicación aumentativa alternativa, pero nunca me había tocado hacerlo para 8 niños al mismo tiempo en una sala. Entonces, yo no sé si está bien lo que he hecho hasta el momento. Que hice como un plan de acción bueno, yo trabajo con el Asterix Grid porque es gratuito Ujú. y dentro de todo me Sirve gustó. y sirve para las plataformas de distintas plataformas. Claro, claro. Y además porque los tablets que me compraron son con el sistema Android, no son unos Ujú. iPad, por ejemplo, para poder tener el Proloquo, que yo también lo he Claro. usado y sé que es mejor. Pero lo que he hecho fue, no sé, pues pegar como un pantallazo de algunas palabras, de las palabras esenciales en la sala, en mi sala, en la de la terapeuta ocupacional, e incluso en el patio. Estaba pensando pegarlo ahora. Entonces lo tengo como hasta ahora, este primer semestre, y también dándole esas mismas tareas a los papás. Y ya ahora desde el segundo semestre que empieza en julio, comenzar ya con el uso de las tablets. Pero ahí es donde estoy como que no sé bien cómo hacerlo todavía porque solo tengo 2 por el momento, porque como que se está probando esto recién. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué me sugieres tú para comenzar a utilizarla? Sabiendo que tengo a 8 niños pequeños en la sala. Más que nada Mira, porque igual va a ser diferencias para la sí, profesora. sí, yo creo que lo importante y que lo nombramos ahí, bueno, una es que las profesoras, primero, antes que los niños y, bueno, el equipo en general, los papás conozcan la aplicación que van a tener. Si uno no conoce la aplicación, yo, por ejemplo, trabajo todo el tiempo en comunicación aumentativa, pero, por ejemplo, hace poco tiempo me regalaron una licencia de una aplicación que se llama Grid 3, y de verdad que tuve que meterme y practicar y usarla porque tiene una organización distinta. Por lo tanto, lo primero, aprendan, conózcanla, explórenla, sepan dónde están las palabras. Segundo, por ejemplo, si es Asterix Grid, te sugeriría yo que a lo mejor diseñaras distintos usuarios en el mismo tablet o incluso en Windows lo puedes hacer, e imprimas varias carpetas de baja tecnología. Es decir, por ejemplo, creas una con una cantidad de pictogramas, una un poquito más grande, no sé, elegir ahí y imprimir y tener varias impresas. Creo que la accesibilidad, es decir, que esté disponible en el entorno, ayuda muchísimo. O sea, es como el primer paso. No te puedo asegurar que todos los niños van a enganchar el primer día y van a
pero en el fondo ustedes como profesoras o como terapeutas van a tener la posibilidad de tener acceso y disponible la comunicación en el entorno. Así que eso sería como mi sugerencia a corto, porque ahora tampoco podemos extendernos mucho más, pero Ya, eso te sugiero. La baja gracias. tecnología siempre ayuda cuando no hay alta tecnología para todos. Javiera, Sí. ¿Me escucha? sí. Ah, ya. Solo quería preguntar, que se habla acá de como un vocabulario núcleo. ¿Hay Ujú. algún test o alguna pauta estandarizada para evaluar a los chicos y sacar ese vocabulario núcleo? Perdón, no te entendí. ¿Una pauta para evaluar qué? El vocabulario núcleo que se va a utilizar en estos sistemas. Lo que pasa es que el vocabulario núcleo está definido, por así decirlo. Es un grupo de palabras que se usan con mucha frecuencia en el lenguaje, que han sido investigadas, por así decirlo, y, digamos, determinadas en base a investigaciones, por así decirlo. Entonces, es un grupo de palabras que, por ejemplo, se sugiere que el mínimo de palabras esenciales disponibles sean 36 eh, que son palabras que vas a usar en muchos contextos, de ahí van aumentando, obviamente, supuestamente las palabras esenciales son entre 300 y 500 palabras que usamos con mucha frecuencia en el lenguaje, que le dan un poco como el significado a lo que quieres decir. Si yo digo manzana, puedo decir quiero manzana, me gusta la manzana, son las palabras que de alguna manera orientan hacia dónde va tu mensaje. Ahí les puedo sugerir, y no sé si después pudiera compartirles a lo mejor, hay algunos tableros de palabras esenciales. Si ustedes googlean por tablero de palabras esenciales, les van a salir algunos de Prologo2Go o a lo mejor de Snap. E incluso en el Asterisk Grid tienen hay un botoncito de color morado que accede a este vocabulario de palabras esenciales. Francisca. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. No, en realidad yo quería preguntar acerca del código de asistencia, lo siento. No respecto a lo que están hablando. No sé si eso es algo que lo van a entregar por Ah, mensaje. no tengo idea. Ah, ya. Bueno. Al final del seminario, cuando termine el bloque de preguntas, después de hacer el sorteo, se va a compartir un link en el chat y se va a compartir un QR en pantalla. Súper. Muchas gracias. Lo siento. Sigo atenta. Leila. Hola. La Hola. verdad tengo una pregunta. Bueno, según las recomendaciones, se sugiere, se debe empezar por algún como tablero de comunicación de baja tecnología o uno puede comenzar al tiro con un tablet en un inicio. No, se puede partir con lo que tú tengas disponible. Si, por ejemplo, puedes partir con alta tecnología, no hay como un proceso. Eh, Hemos hablado de las opciones de alta tecnología cuando no hay disponible, perdón, de baja tecnología cuando no tenemos disponibilidad de alta tecnología. Por lo tanto, si tienes el dispositivo y puedes descargar la aplicación, ningún problema empezar por ahí. Ya, muchas gracias. Catalina, y después la última va a ser Gabriela y dejamos las preguntas para que se queden motivadas y se inscriban en el curso largo. Hola. Quería hacer una consulta respecto a qué recomiendas para iniciar un sistema de comunicación alternativa aumentativa con niños que tienen muchas necesidades de apoyo. Por ejemplo, niños que tienen escasa intención comunicativa, tienen muchas dificultades como para relacionarse con el adulto. ¿Cuál sería la mejor estrategia para iniciar? ¿Podría ser igual usando los pictogramas en las interacciones recientes, digamos? O sea, yo creo que lo mejor para partir usando la comunicación aumentativa siempre es partir con un vocabulario robusto. Partir con pocos símbolos no entusiasma a nadie.
para poder tener ganas o intención de comunicarme, tengo que tener el material o los recursos que me permitan efectivamente comunicarme, hablar de cosas que me llamen la atención, decir palabras a lo mejor casualmente y que eso traiga un efecto en mi entorno. Hay que pensar que cuando uno empieza a usar un sistema de comunicación aumentativa con cualquier persona, a cualquier edad, estamos en las etapas iniciales de la comunicación. Por lo tanto, esas personas necesitan lo mismo que uno le da a un niño, a un bebé que está aprendiendo a hablar, que es mucho estímulo, mucho input de lenguaje. Normalmente se le da un input de lenguaje asistido, es decir, que ellos vean cómo se usa el sistema. Tú, para poder dar ese input de lenguaje asistido, necesitas tener muchas palabras. Por lo tanto, si por ejemplo tú tienes solo un símbolo que dice, por ejemplo, ir al baño y fonoaudiólogo, resulta que no vas a poder dar muchos modelos de uso de la comunicación, solo cuando vas a ir al baño o cuando vas a ir a hablar con el fonoaudiólogo. Por lo tanto, siempre necesitamos estimular al niño sin la expectativa de que lo use en un corto plazo, pero con muchas palabras. Gabriela, ya sería la última pregunta. Gracias, buenas noches. ¿Qué nos recomiendas o cómo podríamos trabajar específicamente con niños de 0 a 4 años cuando ya pues empieza a ver que requiere algunos apoyos en comunicación aumentativa, pero pues por la edad también, ¿no? ¿Cuáles serían esas mejores prácticas para poder iniciar a vincularlos en la CEA? Bueno, un poco lo que comentaba antes, yo creo que para motivarse a usar un sistema de comunicación aumentativa, tengo que ver a otros usar sistemas de comunicación, que la comunicación aumentativa sea parte de mi entorno de manera atractiva, buscando los intereses de los niños, y eso solo es posible lograrlo si tengo un vocabulario robusto, harto material para poder conversar, para poder interactuar, para poder mostrar esos modelos. Y obviamente mientras más pequeñitos puedas comenzar, mejor. Así que creo que lo que hemos hablado ahora, por ejemplo, si hay baja tecnología, si alta tecnología, siempre busquen estos sistemas de comunicación lo más robusto posible, lingüísticamente, que lingüísticamente permitan comunicarse. Así que, bueno, agradecerles a todos su interés, sus preguntas. La verdad que a mí me encanta compartir y poder eh, enseñar y compartir también mi experiencia. Así que ojalá se motiven, se matriculen en el siguiente curso, que es donde probablemente vamos a ver mucho de lo que hablamos hoy día de manera más extensa, con algunos recursos, incluye harto material, así que no se lo pierdan. Y bueno, agradecer también una vez más a Dipa, ahí les dejo mis contactos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, seguirnos en Instagram, donde estamos siempre compartiendo todas nuestras experiencias y información que sea interesante. Así que muchas gracias. Ustedes yo creo que siguen con el sorteo, ojalá se ganen el premio, ojalá se lo pudieran ganar todos, pero no es posible. Así